Renovación Carismática Católica de Arequipa, Grupo de Oración Señor de la Divina Misericordia de la Capilla de Santa Rosa Mariano Melgar, Zona 8 de la RCC. Hoy día, lunes 24 de agosto, vamos a meditar sobre el Evangelio de Juan 1, 45, 51. Para eso vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, que nos dé la docilidad para poder vivir la palabra de Dios, para ponerla en práctica. En este pasaje de la Biblia encontramos al Señor Jesús iniciando su ministerio y para eso está llamando a sus primeros discípulos. Uno de los primeros que llama es Felipe. Vamos a ver aquí a Felipe, versículo 45. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe: ven y lo verás. Entonces encontramos a Felipe, quien fue llamado por Cristo, y Felipe, como buen evangelizador, predica, anuncia su encuentro con Jesús. Se encuentra con Natanael, quien seguramente era su amigo o su conocido, y le anuncia: hemos encontrado a ese del que escribió Moisés, es decir, hemos encontrado al Mesías, al nuestro Salvador. Y Natanael le da una respuesta un poco despectiva, un poco desconcertante. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? ¿Por qué responde así Natanael? Porque los judíos sabían que el Mesías, el Salvador de Israel, tenía que nacer de Judá. Y Jesús nace en Judá. Belén es un pueblo de Judá. Lo que pasa es que se le conoce como Jesús de Nazaret porque él vivía en Nazaret. Por eso es que Natanael da esa respuesta: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Parafraseándole sería: de Nazaret va a salir el Mesías, ¿no? Pero Felipe no se desanima ante esta respuesta un poco despectiva, y Felipe insiste y le invita: ven y lo verás. Nosotros aquí aprendemos de Felipe a anunciar a Jesús. Si realmente nosotros hemos encontrado al Señor en nuestra vida, tenemos que salir y predicar y anunciar su presencia viva, real, a todas las personas que nos rodean, familiares, amigos, conocidos, a todos. Nunca callemos el gran privilegio de conocer al Señor. Vamos a ver el versículo 47. Al Señor Jesús frente a Natanael. Dice: vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Miren, aquí nosotros podemos admirar, causa admiración, la forma como el Señor Jesús elogia a Natanael, como el Señor Jesús elogia a un hombre. Nosotros podemos saber cómo era la personalidad de Natanael por la misma boca del Señor Jesús. Era un buen israelita, era un hombre sincero, auténtico, de una sola cara, honesto además, porque el Señor dice: no hay engaño en él. Esta observación de Jesús
le llama la atención a Natanael, quien contesta: ¿de qué me conoces? Podríamos parafrasear y decir: ¿de qué me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿Por qué hablas así de mí? ¿No? Y Jesús le responde, le da una razón: antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Esto nos enseña que nosotros, nuestra vida, nuestros actos siempre están en presencia de Dios. Jesús siempre está mirándonos. Como dice su palabra, somos la niña de sus ojos. Ahora, acá hay algo muy interesante. Felipe había estado sentado debajo de una higuera. La Biblia no nos explica exactamente qué es lo que Felipe había estado haciendo debajo de la higuera, pero por el diálogo que sigue podemos nosotros fácilmente suponer qué estaba haciendo. A ver, veamos. Versículo 49 dice: le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Natanael, cuando escucha a Jesús decirle que le vio debajo de la higuera, cambia totalmente de actitud y hace una confesión de fe ante el mismo Cristo y seguramente también ante Felipe, que estaba ahí escuchando este diálogo entre los dos. ¿Qué dice Natanael? Le dice Rabí, que quiere decir maestro. Tú eres el Hijo de Dios. Miren, está reconociendo el origen divino de Jesús. Tú eres el Rey de Israel. Está reconociendo a Jesús como el Mesías o el enviado o ese Rey que estaba prometido desde los antiguos tiempos en los profetas. Esto nos lleva a suponer que cuando Natanael estuvo debajo de la higuera, seguramente que estaba orando a Dios. Seguramente que como buen judío, como un israelita auténtico, estaba pidiendo, clamando a Dios por el nacimiento, por la llegada del Mesías. Acordémonos que en ese tiempo el pueblo de Israel era colonia del Imperio Romano. Entonces seguramente Natanael estaba observando cómo era la rutina diaria de los judíos bajo el dominio romano, y seguramente debajo de la higuera, tomando un poco de aire fresco, tomando la sombra de la higuera, estaba ofreciendo oraciones a Dios, pidiendo el cumplimiento de las promesas de Dios, pidiendo por la llegada del reino mesiánico. Es por eso que cuando Jesús le habla, él puede claramente reconocer la respuesta de Dios a sus oraciones y reconoce a Jesús como maestro, como hijo de Dios y como rey de Israel. Y Jesús le hace una promesa. Le dice: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, es decir, por haberte dicho algo tan sencillo, ¿tú crees? Y le promete algo que también es para nosotros. Has de ver cosas mayores. Acordémonos lo que dice el apóstol Pablo. Dice que Dios preparó para los que le aman aquello que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni se le ocurrió al conocimiento del hombre. Y eso guarda correspondencia con esta promesa que Jesús le hace a Natanael. En verdad te digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El Salmo 27 nos presenta
una petición del salmista. Dice, solo una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré todos los días de mi vida, habitar por largos años en la casa de mi Dios y estar en su presencia y contemplar la hermosura de su santidad. Y esa debe ser también nuestra oración de cada día. Así como Jesús le promete a Natanael ver el cielo abierto y la gloria de Dios, nosotros también debemos pedir el cumplimiento de esta promesa en nuestra vida. Ver la gloria de Dios en nuestra vida, aquí en este mundo y también después cuando el Señor nos llame a su presencia. Entonces, hermanos, en este pasaje bíblico nosotros aprendemos dos cosas muy importantes. Primero, de Felipe aprendemos a anunciar al Señor Jesús, no importa en el tiempo que estemos, anunciemos a Jesús a nuestra familia, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, anunciemos, hablemos del mensaje de la salvación de Jesús. Y la segunda cosa que aprendemos es de Natanael. Aprendemos de Natanael a reconocer a Jesús en todo momento de nuestra vida, a reconocer la respuesta que Dios da a nuestras oraciones. Cada día de nuestra vida el Señor nos habla, nos enseña y nosotros debemos ser como Natanael, listos para reconocer a Jesús, a Dios y su obrar en nuestra existencia. Y pidamos también que en nuestra vida se haga realidad la promesa que el Señor le hizo a Natanael de poder contemplar la gloria de Dios aún desde este tiempo que vivimos y posteriormente cuando el Señor nos llame a su presencia. Entonces, esta semana continuemos asistiendo a misa a través de los medios de comunicación. Hagámoslo siempre con mucha devoción. Hagamos nuestra oración de comunión espiritual. No olvidemos que el Señor Jesús siempre está con nosotros. También leamos nuestra Biblia, meditemos en la palabra de Dios para que el Señor nos hable cada día y ofrezcamos nuestras oraciones personales y también en familia. No descuidemos nuestra vida espiritual y oremos unos por otros y que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Hasta el próximo lunes.